Vamos a empezar en el nombre del Señor, con su permiso y con su patrocinio. Este volumen sí lo escuchas, Eli, ¿sí? Muy bien. Entonces, no es que esté enojado, sino es para que se pueda oír, ¿verdad? Que alzo la voz. Bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 10 y del verso 1 al 14 es la sección de esta mañana y es una carta muy polémica de parte del apóstol Pablo, porque recuerden que todo empieza porque se defiende, y se defiende porque la gente, no mi amor, me sirve, es que me sirve para ¿De separador? Sí, eres muy hermosa, te lo agradezco. Sirve porque Se defiende. había división en la iglesia porque Apolos era popular por elocuente, muy carismático. Pedro, Cefas, era muy popular porque era pues, el que tiene las llaves en el cielo. Para entrar, es el que abre, levanta la pluma. Y Pablo, la verdad, Pablo estaba en una situación difícil porque era un hombre que no era carismático, era un hombre con mucha capacidad intelectual. De hecho, fíjense, el domingo pasado comentábamos que se hacía a los flacos, a los judíos, a los paganos y a los flacos. Los flacos ya saben, no los nuevos, no los bebés. Los bebés en Cristo hay que darles pecho, amamantarlos, llevarlos con mucha paciencia, como en las 12 pues, que es un mensaje muy suavecito, ¿no? Pero yo no veo eso nunca en el apóstol. En ninguna de sus cartas lo vemos así. Es más, tengo una prueba fehaciente de que no era claro. El apóstol Pedro escribe en sus cartas y recomienda que se lea Pablo, las cartas de Pablo, pero le dice a la gente que Pablo no es fácil de entender, que es difícil de comprender. Entonces, el argumento es que Pablo dice que se hace a los judíos, que se hace a los gentiles, que se hace a los flacos, pero el problema es que no se ve que se haga a los flacos. Y hablaba yo de que luego no es tan fácil. Es más fácil hablarle a un bebé en Cristo y decirle el ABC del Evangelio y todo eso, que a un flaco que ya tiene tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo tendrían aquí? Las cartas estas se escriben por los 60, por los 70, los evangelios. Entonces, ¿cuánto tendrían de convertidos? Eso es muy difícil de precisar, realmente muy difícil. Tendrían, yo no creo que ni 5 años de convertidos. Estoy especulando porque no podemos probar. Podemos probar más o menos la fecha de la carta, pero no podemos probar que la gente tuviera tanto tiempo de convertido. Eso no lo podemos probar. Entonces inferimos, pero al decir flacos, pues ya está diciendo que ya tenían rato. Aquí pues tenemos, en las iglesias tenemos gente con mucho más rato que eso, ¿no? Pero yo no veo a Pablo nunca hablándole a los flacos en las cartas, jamás. Nunca. Y dirían nuestros cuates moque, nunca. No. Y más bien Pedro dice, lean a Pablo, aunque quién sabe si la van a entender. Eso es muy difícil de entender. Pero no es tan difícil, lo estamos viendo que no es tan difícil. Ahora, ¿por qué viene todo esto al caso? Porque el apóstol aquí escribe, una vez más, tantito, defendiéndose de que Apolos es muy popular, guapo, carismático, pues al fin griego, con su perfil y todo, y Pedro era el que llevaba la estafeta del discípulo más protagonista.
Y Pablo pues era el abortivo. Pablo llega a los discípulos tarde. Se le aparece Jesús después, pero de eso solo Pablo lo dice. Esa es otra. Los discípulos reciben la aparición de Jesús en la resurrección y 8 días después, y luego 500 cuates después. A Pablo se le aparece solito. Bueno, yo digo que iba en caballo porque alguna vez alguien me neció, porque yo dije, lo tiró el Señor, y me dice, ¿y cómo sabes que iba en caballo? Pues es que era difícil que fueran a pata. Vamos, todos los aztecas iban a pata a comprarle el pescado al emperador a Veracruz, ¿no? Y se venían corriendo. Bueno, entonces, fíjense qué difícil la postura de Pablo. Es perseguidor de cristianos. Luego aparece diciendo, es que Cristo se me apareció. Ahora, recuerden que este apóstol de los gangosos, Ananías, va y ora por él, porque Jesús le dice, ve y ora por este cuate. Entonces Ananías sería el segundo que podría decir, oigan, fíjense que sí, porque Jesús se me apareció y me dijo que fuera a orar por este cuate. Pero si no es la pura palabra de Pablo, porque los 11 lo vieron, oye, sí, aquí estuvo con nosotros, ¿no? Dos domingos, pues, y luego los 500, y Pablo llega de a dedo. Es como si yo llegara, a mí se me apareció Jesús, estás loco, ¿no? Bueno, en fin, era muy difícil. Y luego con su rollo, estaba todavía más complicado. Entonces, aquí Pablo va a mencionar una serie de ilustraciones históricas, hechos históricos, pero que él descifra. Vean, les digo, está cañón, llega y dice, yo soy efectivo, y tanto como ustedes. Trae un rollo difícil, y luego sus interpretaciones, que es lo que vamos a entrar, las metáforas que usa. Sí, Turo. Hemos comentado en ocasiones repetidas que cuando se da un hecho, un acontecimiento, el chisme corre. Y por la investidura que tenía Pablo, no creo que haya ido solo cuando ocurrió eso. Entonces pienso yo que hubo un chisme regado de lo que le pasó. Es muy buena observación, qué bueno tus observaciones, pero no tenemos testigos que lo mencionen junto con él. ¿Me explico? O sea, Pablo no puede usar y nunca usa, en Hechos 3 veces usa su testimonio y nunca menciona, e iban conmigo estos, ¿no? Esa es una, no porque no hubiera ido gente. La segunda es que es una aparición, le decimos teofanías, esa manifestación de Jesús con Pablo, que a lo mejor solo nada más vio Pablo. Esa es la otra. Porque no lo tenemos narrado así que digas, quedo satisfecho. Nada más él dice, se me apareció, quedé ciego, y la voz. Y la otra, la voz audible para Pablo. ¿Y cuántas veces no fue audible para otros, ni para el protagonista? Había profetas que decían, es un hebraísmo, pero decían, vino a mí palabra del Señor diciendo. Y esa vino a mí palabra del Señor diciendo, era que lo imaginaban, no como un invento, sino nada más lo oían ellos. Entonces, es muy difícil, pero tienes razón. Bueno, es que tú una vez en Zacapu nos explicabas que llegaba o sea, que la inspiración había llegado meramente por pensamiento. Sí, o sea, a ti te llega la voz y ya, pero no es... Dios no usa una publicidad, que a mí me encantaría que lo hiciera. Se van a perder sonsos, ¿no? Me encantaría. Pero no lo hace así. Es muy discreto y es desesperante su discreción porque es un asunto de fe. Sí, pues pero, David era... En fin, el caso es que para Pablo era difícil. Remaba contracorriente. Y más porque el argumento de Jesús, a la hora de que le dice al apóstol de los gangosos, Ananías, le dice, porque va a ver cuánto
va a, ¿no se acuerdan? A padecer por mi nombre. Por mi nombre. Desde que Jesús se le manifestó y le dijo, ve a orar por aquel para que recobre la vista, le dijo, y usa la enclítica esta di, porque este va a ver lo que va a sufrir por mi nombre. O sea, Pedro fue el que la negó 3 veces. ese fue Pedro. Pedro, corazón. Pedro. Pedro. Por eso lo negó 3 veces. Sí, Pedro. Y este es Pablo. Pero, Ah, dice el Señor, va a ver cuánto va a sufrir por mi nombre. Entonces, le Pues, estaba dando un boleto Muchas bien gracias. difícil. Ahora, ¿por qué hago énfasis? Porque nosotros la queremos cómoda siempre. La queremos fácil, la queremos rápido, la queremos cómoda. Y el capítulo este nos va a enseñar que no es cómodo. Y es lo que va a poner Pablo. Por ejemplo, sí, mi amor, empieza diciendo, y esta es la interpretación que este cuate le va a dar de un hecho histórico. Ahora, decimos que no es una marihuanada de Pablo porque el Espíritu Santo lo inspira. Pero medio mundo que estaba alrededor de él y los que reciben la carta y lo leen, pues, ¿de qué estás hablando, Willis, no? Aunque luego entienden que pues es revelación. O sea, lo que inspira el Espíritu Santo no es una mafufada, pero suena a mafufada. Dice, no quiero que ignoren que nuestros antecesores estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Bueno, hasta ahí, más o menos. La nube, esa columna que los estaba guiando, de día era una nubesota, de noche una columna de fuego, ¿no? Y pasar el mar, decimos, la apertura del Mar Rojo, ¿no? Y fueron, es que bautizo quiere decir muchas cosas. Siempre pensamos en que es inmersión Sumergido. y es por agua, ¿no? Pero bautizo quiere decir como el INE, que nos da credenciales para votar y para identificar y dice este es fulano. Bautizo es una identificación, es una credencial, es una manera de decir somos parte de, ¿sí? Que se hace en las iglesias, como dijo Pablo, representando muerte a vida, ¿sí? Sepulcro a vida, sí. Pero bautizo quiere decir eso, ¿y aquí quiere decir? Que fueron, porque no van a ser bautizados en la nube, como pensamos en las iglesias, dice el verso 2, sino que fueron identificados con ese hecho, pues, tanto en la nube que van caminando, como pasar el Mar Rojo, quiere decir, era legítimo que el pueblo estuviera pasando, vamos. Luego dice, y comieron el mismo alimento espiritual, no es el maná, porque el maná era alimento físico. Y las codornices. Entonces, ¿qué alimento espiritual? Pues la comunión con Dios a través de ser el pueblo, siguiendo la nube, pasando el Mar Rojo, estaban identificados que llevaban la misma misión, pues el mismo pueblo, la misma comunión. Eso es el mismo alimento espiritual. Y bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí es lo que les digo que suena mafufada. Para nosotros no es problema. 2000 años de historia cristiana y lecturas de todo esto y mensajes, pues no hay bronca. Pero para el que lo recibe por primera vez, bebida espiritual, la roca espiritual y la roca Cristo, ¿de qué hablas, apóstol? Está hablando de lo que les estoy diciendo. El pueblo tenía identificación porque seguían la voluntad de Dios, aunque los judíos para nada entendían que era Jesús. Entendían que era Adonai, y ya Pablo explica, bueno, ahí está Cristo con el Adonai, ¿no? Pero aquí viene ya el problema. De la mayoría no se agradó Dios,
por lo que quedaron en el desierto. ¿Se acuerdan qué fue lo que no le agradó a Dios? ¿Y por qué quedaron en el desierto 40 años extras? La desobediencia. Incredulidad. La incredulidad. Ajá, esa es la tierra. Caleb, Josué, vayan y vean. ¿Es la tierra? Sí. ¿Podemos entrar? Sí. Por ¿Y qué dudosos, dijeron? por dudosos, que no se iba a poder y no quién sabe qué. podemos porque son gigantes, son grandes. ¿Y qué dijo Dios? Ah, pues ahora se quedan. Exacto. Les doy la tierra, entren, dicen, no, están grandotes, está difícil, está cañón, pues 40 años por incredulidad. ¿Cuál fue la experiencia desagradable allí? Incredulidad. Por eso se quedaron postrados y no se agradó Dios de la mayoría, porque solo eran 2, 3, 4 los que dijeron, vamos, Sí se puede. Dios nos bendice, se puede. Y todo el resto, así estaba el zócalo, ¿sí? Sí hubo problemas con el becerro de oro, varias cosas que mencionaron, sí, son legítimas, pero el punto que los hace estar 40 años extras, Es no creer que iban a no poder. creer que era la bendición de Dios, y ahí se quedan. Todo eso es fácil ahora entenderlo, o más fácil. En el tiempo que lo reciben los cretenses, ¿what? ¿No? Ahora, les digo, Apolos es popular, Pedro es el de la tradición, y llega y dice, a mí se me apareció Cristo, y soy tan bueno como los otros, y les doy mi rollo y medio mafufo, pues, vean que era difícil, ¿no? Ahora, dice en el 6, esto pasa como ejemplo, para que no nos pase como a ellos, y usa la palabra codicia. Aquí lo que deben entender, ¿traen otras versiones? Sí, no lo ¿Qué traen por codicia? ¿No es envidia? En español sí, corazón. Nada más quiero saber cómo lo traducen otras versiones, porque ahorita les digo qué quiere decir. Sí, en español es codicia, ambición, todo muy bien. Codicia, pues es que querer mucho más de lo necesario. Exacto. Mucho más de lo necesario. Aquí el término griego, ¿ya vieron? ¿No vieron? En eso estamos. En eso está. Corintios 10, 6. Sigue igual, codiciemos. Codicia, ok. Es que sí pueden traducirse codicia en español, pero el término griego es sexual el asunto. Ahora entiendo que se puede traducir codicia porque codicias a una mujer, ¿no? Ya Sí, sé cuál sí palabra entienden que se buscar. dice codicias a una Es mujer ajena, ¿no? O a un artista. Ustedes, señoras, ¿cuáles son los guapos? En mis tiempos de chavo era Andrés García, estaba bien galán, ya después hizo una momia, ¿no? Pero era así como que, guapo, ay, me gusta ese cuate, ¿no? Con coalicios. Ustedes no saben ni de qué hablo. Es que, bueno, es que el término es lascivo. El término es de Lujuria. De lujuria, de pasión, De deseo. desordenada. Ajá. Lujuria. Ahora entiéndanme de qué voy a hablar. Nosotros nos manejamos por la razón, se supone, y también por los instintos, por la pasión, ¿sí? Las emociones. Te hace enojar El hijo. el hijo y ¡ay, el hijo!, ¿no? El hijo de esto, ¿no? Bueno, ahora, este término no es solo razón o pasión así de que me enojo en las emociones, sino va un apetito, va el instinto. Y entiendan esto, qué difícil es ser fiel a Dios cuando la pasión te domina. Y la pasión tiene que ver con lo sensual, con lo erótico, con lo lujurioso. De ahí codicia. O sea, yo puedo codiciar un carro, ajá, pero puedo codiciar una mujer. Y codiciar un carro y codiciar una mujer es diferente. Porque codiciar el carro, ay, pues sí, yo lo quiero manejar, pero codiciar a la mujer implica mucho más. Implica que le estoy dando el ser. Y ese es el término. Aguas de no irse por la pasión. Porque luego en el Señor nos es difícil ser fieles porque nos vamos por la pasión lasciva, ¿sí?
Ahora, esto no quiere decir nada más que es de apetito sexual, sino que no obedezco a Dios porque mi deseo es más fuerte como instinto sexual. ¿Sí me puede explicar? Porque ¿Como no una es tan fobia? fácil de explicar estas cosas porque es otro idioma y es otra cultura, pero ¿me hice entender? Sí. Pues nada más hablamos de Valentina. O estoy como el apóstol Pablo que dice Pedro, no, a este no se le entiende nada. No sé. Mejor ni te pregunto cómo Valentina, mejor te lo pregunto en corto. No me vayas a poner colorayo. Valentina, yo te quisiera decir. Que una pasión me domina. Y es la que me hizo venir. Ah, pues No, bueno, ok, sí. Muy bien. Entonces dicen, por eso dicen 7. No sean idólatras, porque el pueblo prefirió comer y beber y jugar. Y luego el 8 viene, y aquí es el término que les digo, pornía, que se traduce en algunos casos fornicación. Pero pornía no es solo fornicar. Fornicar es tener relación sexual con alguien ajeno a mí, a mi pareja, pues. Pero pornía es adulterio, es masturbación, es lujuria, es deseo sexual, es meterse con una mujer que, en el caso del hombre, es homosexualismo. O sea, pornía es todo lo que no está bien dentro del orden sexual que Dios nos dio de una sola pareja toda tu vida, y heterosexual. Entonces, esto es muy, muy amplio. Pero entonces dice el apóstol que pasó esto. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo pasó? A ver, cuando el pueblo de Israel iba en el éxodo, cruzando el desierto, ¿cuándo fornicaron? ¿Cuándo fornicaron y cayeron en un día 23,000? ¿Cuándo? Díganme ustedes. Ya, fueron varias veces. Con sus lecturas bíblicas. Miren, mi versión trae una H. Esta H nos limite F, G, H. 10, 8, a números 25, 1 al 18. ¿Quién me hace favor de buscar números 25 del 1 al 18? ¿De qué está hablando el apóstol? Números 25 El guau. del 1 al 18. ¿Ya lo vieron? No hay que leer toda la sección, con leer los primeros 2 versículos se van a dar cuenta. Morando Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, Ajá. ¿Y qué dice el 2? las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Exacto. ¿Se acuerdan qué es comer, Brit? El pacto. Hacer pacto. ¿Cuál es el problema aquí, muchachos? No es nada más la pornía. Es lo que llevó la pornía. Hacer pacto con las deidades paganas. O sea, está diciendo el apóstol, cuidado con eso. Y bueno, voy a continuar porque quiero llegar al asunto. Apenas estoy introduciendo. Dice, ni provoquemos al Señor, porque también cayeron con esto de las serpientes. Eso nos acordamos, las serpientes. Ni murmuren, como algunos murmuraron y perecieron cuando empezaron a echarle grilla a Moisés y eso. Y esto, dice, pasa como ejemplo para que nosotros no pasemos por ahí. Aquí viene lo importante. Así que el que empiece a estar firme, que no caiga. Que no caiga. No les ha llegado ninguna prueba que no sea capaz de resistir, porque Dios no les va a dar nada que no resistan, porque todo pueden ustedes superarlo. Huyan de la idolatría. ¿Qué es el asunto aquí? Aguas, como les mandé en el WhatsApp, aguas. ¿Por qué? Porque el apóstol nos da ejemplo a él con su vida de que era bien cañón seguir a Cristo. Dios le da una encomienda. Me vas a servir, pero la vas a tener de subida en terracería, con las llantas ponchadas
y con mochila en el lomo. Nunca le dijo, va a ser cómodo, va a ser fácil, vas a tener, todos te van a aplaudir, va a estar cañón. Y el apóstol mete el ejemplo del pueblo, que el pueblo también, por rebelde, por fatuo, comete sus errores. Pero ¿a qué va a llegar el apóstol? Va a decir, la vida cristiana, que para mí es discípulo, porque ser cristiano de nombre no sirve, es discípulo, un seguidor de Jesús. Está difícil, vas a tener pruebas, vas a tener tentaciones, tu pasión te va a querer dominar como Valentina, como la salsa, una pasión te domina y va a estar muy difícil tu situación particular. La del apóstol era una, la que tú pasas, tú la pasas. Rosy no lleva mi prueba, ni yo llevo la de Rosy. Eli no lleva mi prueba, ni yo la de Eli. Cada quien lleva su carga, ¿sí? Pero no es diferente. A lo mejor tú dices, chin, la salud, el problema, la carestía, la relación, o sea, cada quien tiene, como Aquiles, tiene su talón de Aquiles. Por ejemplo, a lo mejor a Arturo no le provoca que pasen mujeres voluptuosas. A lo mejor a mí sí. ¿Me explico? Entonces, o sea, no es cierto, pero es un ejemplo. Pero yo tengo una debilidad y a lo mejor Arturo su debilidad es el dinero, que tampoco es cierto. ¿Contador? Ajá, pero así que... No, ya sé. Los hombres. ¿Los hombres? Puede ser, es una suposición, pues. Es un ejemplo, dice Charlie, es un ejemplo. Estamos en ejemplos. No. Estamos en ejemplos. Le pusiste coloray. Ay, Dios mío. Bueno, lo que digo es, cada quien lleva su costal con sus peculiaridades. ¿Y saben qué? Cada quien cree que lo que vive está bien cañón, bien difícil, insuperable. Es que a mí me tocó una cruz, yo la traigo bien cañona. No hay otro sufrido como él. Exacto. Pero todos sufrimos, y aquí viene lo más chido, todos sufrimos lo mismo. No, y hay veces que sufre más el que menos se queja. Y El que menos se queja es el que sufre más. Sufre más. Todos sufrimos lo mismo, pero con diferentes estímulos, con diferentes motivaciones. Pero Nelly no sufre menos que yo, ni yo sufro más que Nelly. ¿Cómo? Si es una niña jovencita, está empezando, yo ya viejo, cascarón, todo lo que quieran, y con mis pruebas y cargas digo, ay, mi vida es dificilísima. Pero Nelly, en su caso, jovencita, todo lo que quieran, tiene sus peculiares cargas, tiene sus luchas. Es lo que les dije el otro día. Vemos los exteriores, pero no vemos los interiores. Ustedes no ven mi interior, mis angustias, mis desvelos, mis insomnios, mis frustraciones, mis oraciones. Yo no veo el interior de todo, veo su exterior y cómo lo veo sonriendo, echando relajo, fuerte y todo. Pero no conozco sus momentos de soledad, no conozco sus momentos de duda. ¿Me explico? Sí, tú, pero ¿por qué te ríes? ¿Qué vas a decir? Hay una canción que dice, todos dicen lo mismo, todos sufren lo mismo, es una ley eterna, el vivir y morir. Ahí está. ¿Ok? ¿Sí la alcanzaste a oír? Todos padecemos lo mismo, es una canción. Sí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Dios nos está diciendo, puedes, no te hagas el mártir. Ahora no te estoy señalando, mi amor, estoy haciendo, porque es por todo, nada más que es tu clase, ¿no? Sí, no te hagas el mártir, no te hagas, ay, es que yo de veras me tocó, ay, mi vida. No, porque el apóstol empieza hablando del pueblo, diciendo, todos tenían la misma comunión, pero hubo unos más sopes que otros. ¿Quiénes fueron los más sopes? Incrédulos, ¿sí? Los que se metieron con las mujeres que los llevan a los otros dioses. ¿Por qué? Porque el desierto es cañón. La pasada por el desierto es cañón. Queremos comida, queremos bebida, queremos otra vida.
de repente se les presentan estímulos y dicen, yo me voy por la ruta fácil. Sí, se me presentan estas mujeres, estoy en el desierto, las judías, no, pues me voy con estas viejas, ¿me explico? Igual, otras experiencias que está mencionando. Te estoy diciendo, en tu desierto, nosotros llevamos una comunión, seguimos a Dios, sí, pero en tu desierto te puedes cansar, y cuando te cansas, puedes querer tirar la toalla. Y querer tirar la toalla se llama pecado, tentación, caída, recurrencia. ¿Me explico? Por eso dice, el que piense estar firme, mire no caer. Resistan, porque no les viene nada que no puedan aguantar, porque fiel es Dios. Oye Dios, pero es que lo mío es muy especial, mira Yoko. No, porque cada uno en su propia historia, en su propia vida, en sus propias experiencias, lleva lo mismo que tú. No, Dios, es que lo mismo. No, es que esta es una niña. Lleva sus cosas y a su nivel. ¿Me explico? Job, a su edad, Sufre mucho. lleva sus propias cargas. ¿Me explico? Diferentes a un anciano. Pero para él son muy pesadas. Por su edad, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Oiga, pastor, Sí, pero niño. aparte cada quien tiene sus diferentes tiempos de todo. Sí. Yo, por ejemplo, tuve una niñez o una vida espantosa hasta los 30 años. Ajá. Y la verdad, ahorita en este momento de mi vida, desde que murió mi hijo Jorge, desde 2005 para acá, ha sido para mí, sobre todo del 2005, del 2015 que terminé mi obra de caridad, a este momento ha sido mi época dorada. Fíjate qué interesante. Dorada. ¿Qué Sí, dice? tengo problemitas y todo, pero ¿sabe qué? Ni me asustan los problemas, ni me quedo estancada en los problemas, ningún problema me estanca, ningún problema me sangra, me pone triste, me pone de mal humor o algo así, pero todo eso es pasajerísimo. Claro, ¿y sabes por qué? También lo mencionó Turo hace tiempo. ¿Cuál es tu mejor época? Esta. ¿Sabes por qué? Aquí viene la clave. La cancha, La madurez. la experiencia, la madurez. Porque te voy a decir La algo. obediencia, Órale, la pero obediencia. te voy a decir algo. Puedes tener las mismas pruebas, no igual, sino de dolor, pero las asumes muy diferente. Facilísimamente que las eliminamos. Un Exacto. dolor, por más que le sangre uno el corazón, a lo mejor un día, 2 días, una semana no duermo, pero no 1 o 2 o 3 meses o 4 meses o 5 Exacto. años. Ese es el chiste de ser discípulo. De ser discípulo. Rosy, si quisiera, nos compartía igual. También lleva su paquete y lo Pero ya que asume. lo siente uno, sí, Lo sí asume siente, pero con sonrisa, con carita. O sea, es Claro. exactamente eso. Ser discípulos es lo que Dios quiere y por eso nos estimula. No, Turo no sé cuántas cirugías lleva, pero cada cirugía es Otra más. otra más. pues Vamos. sí. Por ejemplo, si a mí me hicieran una cirugía, ¿no? A mí. ¿Me explico? La fe, la confianza, probar a Dios, madurez, experiencia. Sí son unas cargotas, pues, pero puedes. ¿Por qué? Por la cancha en el Señor, por el sí, no discipulado. es la misma actitud. Por ejemplo, mucha gente me dice Claro. a mí, oye, tú sos 20 años más vieja que yo, 15 años mayor que yo, 10 años mayor que yo, pero ¿sabes qué? Yo te veo 10 años menor que yo. Yo te veo mucho más joven en actitud, en fuerza, mentalmente, en alegría. Tú eres la alegría de todos nosotros. Vas agarrada del poderoso. Claro. Está padre esta sección, ¿a poco no? ¿Ah? Y la hemos leído muchas veces y ahora con la explicación yo creo que quedamos, oye, estuvo padre, ¿no? Aquí lo dejamos y regresamos en un ratito al mensaje, ¿sale? No saludé a las niñas que ven esto. Ok, saludos niñas, a los niños de aquí. Ok, gracias.